Me llamo Jimmy Bellamy. Tengo 26 años. El 15 de marzo de 2025, a las 7:43 de la noche, mi papá convirtió la cena del 35 aniversario de nuestra familia en un desalojo público. Frente a 18 familiares, se levantó, me señaló la puerta y gritó, «Vete y no regreses». Nadie protestó en la sala, solo juzgaron. Mi hermana mayor Victoria, la hija perfecta, miraba como si hubiera ganado. Mi mamá se quedó en silencio viendo el mantel. Mi hermano Nathan no levantó la vista. Y así, como si nada, me borraron. Yo no discutí, no supliqué. Solo tomé mi abrigo y me fui. Ellos pensaron que ahí terminaba mi historia, que iba a desaparecer en silencio. Pero no sabían que el siguiente capítulo se iba a escribir sin ellos, en voz alta, en público, y de una forma que no iban a poder controlar. Y cuando mi nombre apareció donde no debía, el silencio de esa mesa por fin les iba a costar caro. Déjame contarte sobre la familia Bellamy. En nuestro mundo solo había dos caminos aceptables, medicina o decepción. Mi abuelo fue cirujano cardíaco en los años 60, uno de los pioneros de la cirugía a corazón abierto en Nueva York. Mi papá, el doctor Jonathan Bellamy, es director de cirugía cardiovascular en un hospital entre los mejores del país. Mi mamá, la doctora Catherine Bellamy, es internista y trata pacientes que incluyen senadores y un exgobernador. 3 generaciones de doctores, batas blancas en todos los closets, revistas médicas en todas las mesas. El lema familiar, grabado en una placa en el comedor, servicio a través de la ciencia. Se suponía que yo era la 4ª generación. En vez de eso, fui el oveja negra. Victoria tiene 32 años. Es neurocirujana. Salva vidas, publica artículos en JAMA y acaba de ser invitada como ponente principal al Congreso Internacional de Neurocirujanos en Viena este septiembre. A los 32 será la ponente más joven en los 50 años de historia del evento. Mi mamá lo menciona como 6 veces en cada conversación. Nathan tiene 23 años. Está en su 4º año de la Facultad de Medicina de Harvard. Está en el 5% superior de su generación. Ya tiene asegurada una residencia en Johns Hopkins. Es el orgullo de la nueva generación de la familia. Luego estoy yo. Yo dejé la escuela de medicina en 3er año. El 12 de mayo de 2022. Hace 3 años. Nunca me preguntaron por qué. Solo asumieron que no pude con eso. Desde entonces, en cada cena familiar a la que me obligaron a ir, unas 14 en total en 3 años, siempre se repetía lo mismo. Los últimos logros de Victoria en cirugía. Los nuevos premios de Nathan. Y luego, cuando alguien preguntaba por mí, mi mamá sonreía forzado y decía, Jimmy está encontrándose a sí mismo, haciendo comillas con los dedos. Nunca preguntaron qué estaba encontrando. Lo que ellos no sabían es esto, no dejé medicina porque fracasé. La dejé porque encontré algo más grande. Mientras mis compañeros memorizaban los 12 nervios craneales, yo aprendía Solidity, el lenguaje de programación para blockchain. Mientras ellos diseccionaban cadáveres, yo analizaba contratos inteligentes. Mientras estudiaban para el USMLE, yo estudiaba patrones del mercado en Bitcoin, Ethereum y protocolos de finanzas descentralizadas. El 3 de junio de 2022, 3 semanas después de dejar la carrera, compré mi primer Bitcoin a $19,800. El mercado se estaba desplomando. Todos decían que las criptomonedas estaban muertas. Aún así, compré. Empecé con $50,000, todos mis ahorros de prácticas de verano y una pequeña herencia de mi abuela. Para diciembre de 2023, esos 50,000 se habían convertido en 8.3 millones. Para marzo de 2025, eran 42.5 millones. Pero yo nunca les dije nada. Ni una palabra. Lo único que ellos veían era a mí durmiendo hasta las 2 de la tarde. Yo usaba pants de sudadera, con mi cuarto oscuro y lleno de tazas de café por todos lados. Lo que ellos no veían es que yo operaba en los mercados cuando Tokio abría a las 2 de la mañana hora del este. Mientras ellos dormían, yo estaba construyendo Ballchain, un protocolo de seguridad descentralizado. Tenía 2 monitores, una laptop y un pizarrón lleno de diagramas de arquitectura blockchain.
Mi papá una vez le dijo a mi mamá, lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara a través de la pared. Ella se levanta hasta las 2 de la tarde, ¿qué tipo de vida es esa? No sabía que yo llevaba 22 horas sin dormir, cerrando un trato que me iba a dejar $380,000 de ganancia. Mi cuarto parecía un caos. Luces LED, pósters de anime, de 6 a 8 tazas de café en cualquier momento, cables enredados por todos lados. Para ellos, eso era fracaso. Para mí, era un centro de control. La mañana de la cena de aniversario, solo una persona me escribió. El tío George, el hermano menor de mi papá, 52 años, doctor retirado, el único en la familia que alguna vez me dijo, sigue tu propio camino, muchacho. 10:32 de la mañana. George, ¿vas a venir hoy? Yo, insisten. George, ánimo, muchacho. Vas mejor de lo que crees. Me quedé viendo ese último mensaje por mucho tiempo. El tío George era el único que me preguntaba por mi trabajo. No de forma arrogante, sino con curiosidad real. Le contaba un poco, blockchain, criptomonedas, tecnología financiera. Él solo asentía y decía, suena a que estás haciendo algo grande. No lo entendía del todo, pero tampoco lo ignoraba. En ese momento no lo sabía, pero el tío George iba a ser el único familiar que seguiría hablando conmigo dentro de 4 semanas. Del 12 de mayo de 2022 al 15 de marzo de 2025, 1095 días. En todo ese tiempo, mi papá nunca me llamó. Ni una sola vez. Mi mamá me escribía, pero solo cuando necesitaba algo, una foto familiar, que fuera a una cena obligatoria. Los mensajes siempre eran iguales. Cena domingo. 6 de la tarde. No llegues tarde. Sin por favor. Sin ¿cómo estás? Solo órdenes. En 3 años hubo 14 eventos familiares. Yo fui a 3. Todos obligados. Los otros 11 me los inventé con excusas, intoxicación, entrega de trabajo, migraña. Después de la quinta excusa dejaron de preguntar si estaba bien. Solo me marcaron como no asistió y siguieron con su vida. En cada evento al que sí fui era lo mismo. Yo era un fantasma en la mesa. Presente, pero borrado. Acción de Gracias, 2024. 22 personas amontonadas en el comedor de mis papás. Victoria acababa de salvar la vida de una niña de 12 años en una cirugía de emergencia. Aneurisma cerebral. 8 horas de operación. La niña despertó con todas sus funciones cognitivas intactas. Mi papá contó esa historia 4 veces esa noche. Una en los cócteles, otra antes de la cena, otra en el postre, y otra más cuando todos ya se estaban poniendo el abrigo para irse. Nathan acababa de recibir el Dance Award por excelencia clínica. El mejor de su clase. Mi mamá lo mencionó 6 veces. ¿Y yo? Jimmy todavía está encontrándose a sí mismo, dijo mi mamá cuando mi tía preguntó. Las comillas no se veían, pero todos las escucharon. Yo estaba sentado comiendo puré de papa, sin decir nada. Porque en ese mismo momento Baolchain acababa de llegar a 2.1 millones de usuarios, y yo acababa de cerrar un contrato de licenciamiento por $4.2 millones. Pero nadie preguntó. Yo no dije nada. Dejé de corregirlos hace mucho tiempo. Que pensaran que estaba fracasando. Eso hacía que lo que venía después fuera todavía más satisfactorio. Pascua. 20 de abril de 2025. 22 familiares. Llegué a las 11 de la mañana. Mi mamá me dio una tarjeta de lugar. Te tocó la mesa 2, querido. Mesa 1, 16 adultos, doctores, abogados, mis abuelos, Victoria, Nathan. Mesa 2, 4 primos de 8, 10, 12 y 14 años, una tía supervisando, y yo. Tengo 26 años. Me senté entre un niño de 12 que no dejaba de patear la pata de la mesa y uno de 8 que en 5 minutos me derramó jugo en la manga. El de 12 me miró y me dijo, ¿por qué te sientas con nosotros? ¿No eres como viejo? Sí, le dije. Soy viejo. A 15 pies de distancia, Victoria se reía de algo que dijo mi papá.
Nathan le servía vino a mi abuela. Ellos estaban en la mesa de adultos. Yo estuve ahí 90 minutos. No me quejé. Solo sonreí. Y me quedé con una idea clara: esto se acaba hoy. Esto es lo que yo realmente estaba haciendo mientras me sentaban con niños. Blockchain se lanzó en septiembre de 2023. Un protocolo de seguridad en blockchain diseñado para proteger transacciones de finanzas descentralizadas. Lo construí con 2 desarrolladores que conocí en línea, ninguno sabía mi nombre real. Trabajábamos con seudónimos. La empresa estaba registrada en Delaware bajo una LLC madre. Para marzo de 2025, Blockchain tenía 3.2 millones de usuarios. 18 patentes de seguridad blockchain estaban registradas a mi nombre, pero en los documentos públicos usaban mi segundo nombre y una dirección empresarial. Así que nadie conectaba al J.M. Bellamy fundador con Jimmy Bellamy, el que dejó medicina. En febrero recibí un correo del equipo legal. Asunto: patente número 18 aprobada. Felicidades, señora Bellamy. La patente US 20250047321 había sido aprobada. Mi portafolio de propiedad intelectual ahora estaba valuado en $28 millones. Solo en propiedad intelectual. Sin contar mi portafolio de trading. Sin contar la ronda serie A que acabábamos de cerrar. Pude haberles dicho en cualquier momento, pero quise que se enteraran a la mala. 2 semanas antes de la cena de aniversario, mi mamá me llamó. Eso era raro. Ella normalmente escribía, no llamaba. Jimmy, dijo con una voz inusualmente amable. Es nuestro 35 aniversario de boda. Vamos a hacer una cena familiar pequeña, 18 personas. Tu papá y yo nos encantaría que vinieras. Pequeña. 18 personas, claro. Es importante para tu papá, agregó. No para nosotros, para tu papá. Voy a estar ahí, le dije. Perfecto. 7 de la tarde, 15 de marzo. No llegues tarde. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé viendo el teléfono un minuto completo. Cuando mi mamá era amable, significaba que necesitaba público para algo. Debí haber sabido lo que venía. Llegué a las 7 en punto. La casa de mis papás brillaba por dentro. Velas en cada ventana, camiones de catering en la calle. Mi mamá abrió la puerta. Beso al aire en cada mejilla. Oh, Jimmy, ya llegaste. Pasa, pasa. Traía un vestido que costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Diamantes en el cuello. El cabello perfecto. La sonrisa tensa. Te tocó la mesa 2, querido, dijo mientras me guiaba pasando el comedor principal. Vi el mapa de asientos en la entrada. Mesa 1, la mesa principal. Mis papás, Victoria, Nathan, los 2 abuelos, 3 tías, 2 tíos. Mesa 2, mesa lateral. 4 primos de 10, 12, 14 y 16 años. La tía Susan supervisando, y yo. Otra vez. Más cómodo para ti, dijo mi mamá. Traducción: no queremos que nos avergüences en la mesa principal. Me senté en la mesa 2, a 15 pies de la mesa 1. Lo suficientemente cerca para escuchar todo. Lo suficientemente lejos para estar fuera. El niño de 10 años me miró y susurró al de 12. ¿Por qué ella se sienta con nosotros? Sonreí, me quedé en silencio y esperé. La cena empezó a las 7:15 de la tarde. 4 tiempos. Un catering que cobraba $8,500 por 18 personas. Lo sé porque vi la factura en la cocina cuando fui al baño. A las 7:38 de la tarde, mi papá se levantó y golpeó su copa de vino con un tenedor. Todos, si me dan su atención. La sala se quedó en silencio. Esta noche no solo celebramos 35 años de matrimonio con mi esposa, Catherine, aplausos educados, también tenemos noticias muy importantes de la familia. Se me tensó el estómago. Como muchos saben, mi hija Victoria ha hecho un trabajo extraordinario en neurocirugía. Victoria sonrió, modesta, ensayada.
Esta semana recibió la invitación para ser ponente principal en el Congreso Internacional de Neurocirujanos en Viena este septiembre. Sorpresa. Aplausos. Alguien gritó, ¡brava! A sus 32 años, será la ponente principal más joven en la historia del evento. El aplauso duró 23 segundos. Los conté. Victoria se levantó, abrazó a mi papá, abrazó a mi mamá. Todos en la mesa 1 levantaron sus copas. En la mesa 2, el niño de 12 años preguntó, ¿qué es ponente principal? Significa que es importante, le dije en voz baja. El aplauso se apagó. Todos se sentaron. Entonces mi papá se giró, me miró directo y sonrió. Jimmy, dijo su voz cruzando los 15 pies entre las mesas, cariño. La palabra cayó como miel con veneno. Todos estamos compartiendo logros familiares, ¿y tú, algo que quieras compartir, algún logro? 18 personas me miraron. 4 segundos de silencio. Se sintieron como 4 minutos. El primo de 16 años a mi lado se inclinó físicamente hacia el otro lado, como si el fracaso se contagiara. Sentí la mirada de Victoria. Esa misma sonrisa pequeña desde que dejé medicina. Tenía la garganta seca. Pude quedarme callado. Pude decir nada importante. En vez de eso, dije una versión de la verdad. Trabajo en fintech, dije. Mi voz tranquila. 9 palabras. ¿Fintech? Mi papá levantó las cejas. ¿Te refieres a criptomonedas? Blockchain, específicamente de seguridad. Mi papá se rió. No fue una risa amable, fue un ladrido seco, de desprecio. ¿Blockchain? Miró alrededor de la mesa como invitando a todos a unirse a la burla. Eso no es un trabajo real, Jimmy. Eso es apostar, pero para millennials. 3 tíos se rieron. Mi abuela se veía confundida, como si no entendiera por qué todos estaban tan seguros de algo que ella no conocía. El tío George, al fondo de la mesa 1, no se rió. Tenía la mandíbula tensa. Pero tampoco dijo nada. Nadie dijo nada. Mi papá siguió, ya con más impulso. A ver, corrígeme si me equivoco, pero eso de las criptomonedas, ¿cómo le llaman? Dinero falso, moneditas de Internet. Es finanzas descentralizadas, dije en voz baja. Es una estafa, respondió él. Ya no en voz baja. Se levantó otra vez. La cara se le estaba poniendo roja. Déjame ser muy claro, Jimmy. Tiraste a la basura una educación de $400,000, dinero nuestro, por cierto, para jugar con monedas imaginarias en una computadora. Cada palabra subía más el tono. ¿Entiendes lo que hiciste? Ibas a ser doctor. Ibas a salvar vidas. Ibas a continuar el legado de esta familia. Señaló la mesa, el comedor entero, como si fuera un tribunal. 3 generaciones de médicos. Y en lugar de eso, estás sentado en tu cuarto en pants, mirando pantallas, comerciando, ¿qué, basura digital? Se hizo silencio otra vez. Mi mamá intervino. Su voz era más baja, pero igual de filosa. Jimmy, dijo, y con solo decir mi nombre ya sonaba como decepción. Nosotros no te criamos para esto. No podemos ni siquiera decirle a la gente a qué te dedicas. Jimmy, ¿entiendes lo humillante que es eso para nosotros? La miré. ¿Humillante para ustedes? Sí, dijo mi mamá sin dudar. Tu papá trabaja con algunos de los cirujanos más respetados del país, y cuando le preguntan por sus hijos, tiene que decir que su hijo menor dejó la medicina para apostar en Internet. El puño de mi papá golpeó la mesa. Los cubiertos saltaron. Eres una vergüenza para el apellido Bellamy, dijo con la voz llenando todo el comedor. 3 generaciones de doctores, ¿y tú? Me señaló. Desperdicias tu vida frente a una computadora. 18 personas congeladas. Victoria con los brazos cruzados, satisfecha. Nathan mirando su plato, encorvado. Los primos en mi mesa se veían asustados. Mi papá respiraba fuerte, la cara completamente roja. Y entonces dijo las palabras que nunca voy a olvidar. Vete.
Su voz fue un rugido. Y no regreses. Señaló la puerta. La mano le temblaba. No voy a permitir que un fracaso viva bajo la sombra del nombre de esta familia. Silencio. 11 segundos. 18 pares de ojos sobre mí. Nadie habló. Nadie se levantó. Nadie me defendió. Ni mi mamá, ni Nathan, ni el tío George. Me levanté. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Caminé hacia la puerta. 18 segundos desde la silla hasta la salida. Cuando agarré la perilla, escuché a mi mamá susurrarle a la mujer de al lado, lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara. Va a volver arrastrándose. Siempre vuelve. Abrí la puerta. Salí. La cerré detrás de mí. 23 minutos. Eso fue lo que tardé en manejar desde su casa en el Upper East Side hasta mi penthouse en Lower Manhattan. De Park Avenue al FDR Drive. El tráfico estaba ligero. No lloré. Ni una sola lágrima. No grité. No golpeé el volante. No llamé a nadie. Solo manejé. Las manos firmes en el volante. La respiración normal. Me sentía vacío. Y extrañamente calmado. Porque yo sabía algo que ellos no. En 21 días, Forbes iba a publicar su lista 30 Under 30. Mi perfil ya estaba escrito. Ya estaba aprobado. La fecha de publicación estaba fija, 26 de marzo, 6 de la mañana hora del este. Ellos se iban a enterar por etiquetas en Facebook, por búsquedas en Google, por colegas diciendo, ¿no es esa tu hija? Y para ese momento, el mundo entero ya lo sabría. Yo seguía con mi vida como si nada. Entré al estacionamiento subterráneo de mi edificio a las 8:11 de la noche, tomé el elevador hasta el piso 62. Abrí la puerta de mi penthouse de 2.800 pies cuadrados. Me senté en mi sofá italiano de $18,000. Abrí la laptop. Había un correo esperando. Equipo editorial de Forbes. Asunto, 30 Under 30. Confirmación de publicación. Fecha, 26 de marzo de 2025, 6 de la mañana. Hora del este. Señora Bellamy, su perfil está programado para publicación. Felicidades por este logro. Cerré la laptop. Me quedé viendo la ciudad de Manhattan desde mis ventanales de piso a techo. Y sonreí. Pasaron 5 días. 0 mensajes de mis papás. 0 de Victoria. Nathan mandó un mensaje el día 2. Nathan, perdón por papá. Eso estuvo mal. Pero yo no puedo involucrarme. No le respondí. Mi mamá llamó 3 veces. No contesté ninguna. El día 3, Victoria subió las fotos de la cena de aniversario a Instagram. 23 fotos. Fotos familiares, momentos cándidos, gente riendo. Yo no salía en ninguna. Bueno, no es verdad. Salía en una. En el fondo. Recortado, solo medio hombro visible. La descripción decía, celebrando 35 años de amor con nuestra hermosa familia. Almohadilla bendecidos almohadilla familia. 247 likes al principio. El tío George fue el único que me escribió todos los días. Día 1, ¿estás bien, hijo? Día 2, solo checando. Día 3, aquí estoy si quieres hablar. Día 4, todo eso estuvo mal. Día 5, estoy orgulloso de ti. Al último le respondí, gracias. No estaba esperando una disculpa. Estaba esperando a Forbes. La vida no se detuvo. Baulchain llegó a 3.3 millones de usuarios en el día 8, subiendo desde 3.2 millones la semana anterior. En el día 9 cerré un trato de serie A con una firma de capital de riesgo. $6 millones. No fue una conversación rápida. Fueron semanas de llamadas, revisiones técnicas, auditorías de seguridad, preguntas duras sobre escalabilidad, sobre riesgos, sobre competencia. Ellos no estaban invirtiendo en una idea, estaban invirtiendo en números reales.
Les encantó la tecnología. Les encantaron las métricas de crecimiento. Les encantó que yo fuera una fundadora menor de 30 en un mundo dominado por hombres. El socio que lideró la ronda me lo dijo al final de la última llamada, como si fuera algo obvio. Vas a ser enorme, lo sabes, ¿verdad? Yo sonreí un poco, sin emoción exagerada, sin celebrarlo todavía. Ya veremos, le dije. Pero por dentro ya sabía que esto era solo otra pieza más del rompecabezas. Esa noche, como ya era rutina, revisé el calendario de publicación de Forbes. 26 de marzo. 6 de la mañana hora del este. Faltaban 11 días. Luego 10. Luego 9. Cada día que pasaba no era ansiedad, era control. Era esperar el momento exacto en el que todo lo que ellos creían de mí se iba a romper al mismo tiempo. Mientras tanto, mi vida seguía como siempre. Trabajo, código, reuniones, usuarios creciendo, servidores, llamadas con abogados, con ingenieros, con inversionistas. En el día 16 pasó algo que cambió el ritmo de todo. Un blogger de tecnología en Twitter filtró parte de la lista de Forbes 30 a Under 30. No era la lista completa, solo nombres sueltos, sin fotos, sin perfiles, sin contexto. Pero mi nombre estaba ahí. Y eso fue suficiente. En menos de una hora, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. 12 personas del mundo blockchain me escribieron por LinkedIn. Felicidades por Forbes. No sabía que tú eras la Bellamy detrás de Blockchain. Impresionante. Bien merecido. Conectemos. Algunos serán fondos de inversión. Otros serán fundadores. Otros eran personas que antes no me habían respondido nunca. De repente, todos querían hablar. Yo no respondí de inmediato. Solo miré la pantalla. Y seguí trabajando. En el día 17, TechCrunch publicó un artículo completo. Blockchain alcanza 3.3 millones de usuarios y apunta a una serie B. Mi nombre apareció 3 veces en el artículo. Una en el encabezado indirecto. Otra en la descripción del equipo fundador. Otra en una cita. Pero nada de eso estaba conectado con mi vida familiar. Porque mi familia no seguía ese mundo. Ellos no leían noticias de tecnología. Leían revistas médicas. Leían artículos de cirugía. Leían la sección de arte del New York Times los domingos. Para ellos, el mundo importante era otro. Y eso significaba que todavía no sabían nada. El mundo tech ya lo sabía. Wall Street ya lo sabía. Los inversionistas ya lo sabían. Pero los Bellamy seguían viviendo en una versión antigua de mí. En el día 19, mi mamá volvió a llamar. Esta vez no era como las otras veces. Esta vez contesté. Jimmy, dijo. Su voz sonaba rara. Más suave. Pero también, insegura. Como si no tuviera el control de la conversación. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien, respondí. Silencio breve del otro lado. Algunas personas en el hospital han estado preguntando por ti. Ahí sentí un cambio pequeño en mi cuerpo. No miedo. Pero atención. ¿Qué personas? Pregunté. Solo colegas de tu papá, médicos, ya sabes. Mencionaron tu nombre. No entendí por qué. No lo dijo directo, pero lo estaba midiendo. Estaba intentando juntar piezas. ¿Todo está bien?, volvió a preguntar. Sí, mamá. Todo está bien. Otra pausa. Bueno, qué bueno, dijo ella. Luego cambió el tono como si regresara a lo normal. Oye, ¿vas a venir a Pascua? Es el próximo mes, sí. No, la interrumpí. Silencio total. No un silencio normal. Uno pesado. Jimmy, dijo ella otra vez, más bajo. Yo ya no estaba disponible para esa conversación. Me tengo que ir, dije. Y colgué. Colgué. Ella volvió a llamar de inmediato. No contesté. Sintió que algo no estaba bien, pero todavía no sabía qué.
2 días después lo iba a entender. 26 de marzo de 2025. 6 de la mañana. La lista 30 Under 30 de Forbes se hizo pública. Yo me desperté a las 5:45 de la mañana como si fuera cualquier otro día. Hice café sin prisa. Me senté en la isla de la cocina. Abrí la laptop. Esperé exactamente a las 6. Refresqué la página de Forbes. Ahí estaba. 30 Under 30 Finanzas. Empecé a bajar la lista. Y entonces lo vi. Jimmy Bellamy, 26 años. Fundadora y CEO de Ballchain. Portafolio personal valuado en $42.5 millones. 18 patentes de seguridad blockchain. 3.3 millones de usuarios en plataformas de finanzas descentralizadas. El artículo decía que había dejado la escuela de medicina en 2022 para entrar de lleno a la tecnología blockchain, y que esa decisión había resultado extraordinariamente lucrativa. Había una foto profesional mía. Saco blazer. Cabello arreglado. Sonrisa segura. No tenía nada que ver con la imagen que ellos creían conocer, la de alguien en pants, sin rumbo. Mi teléfono vibró. Forbes Editorial, felicidades, tu perfil ya está publicado. En la primera hora, mis vistas en LinkedIn subieron 340%. Antes de las 9 de la mañana ya tenía más de 2.100 seguidores nuevos en Instagram. A las 9:32 de la mañana, mi mamá llamó. Dejé que sonara. No contesté. Quería que se quedara con eso. Mi mamá lo vio primero en Facebook. A las 9:47 de la mañana, alguien la etiquetó. Catherine, ¿esta no es tu hija? No sabía que era tan exitosa. Felicidades. Luego otra etiqueta. Y otra. Para el mediodía, 127 personas la habían etiquetado en el artículo de Forbes. El tío George me contó después lo que pasó. Mi mamá llamó a mi papá al hospital. Él estaba entre cirugías. Jonathan, dijo ella, con la voz temblándole. Me están etiquetando en cosas. Dicen que Jimmy salió en una lista de Forbes en finanzas. ¿De qué estás hablando?, respondió él. Búscala. Su nombre. Ahora. Y lo hizo. Y su mundo se inclinó. Mi papá buscó en Google, Jimmy Bellamy Forbes. El primer resultado fue Forbes 30 Under 30. Hizo clic. Leyó el perfil. $42.5 millones. Parpadeó. Volvió a leerlo otra vez. Founder y CEO de Ballchain. Hizo clic en el enlace de Ballchain. Un sitio profesional. Diseño limpio. Claro. Serio. 3.3 millones de usuarios confían en Ballchain para seguridad en finanzas descentralizadas. Hizo clic en About the Founder. Y ahí estaba yo. Foto profesional. Saco. Cabello arreglado. Una expresión segura, tranquila. Biografía. Jimmy M. Bellamy se graduó de la Universidad de Columbia en Ciencias de la Computación antes de entrar a medicina. En 2022 dejó la carrera para seguir su pasión por la tecnología blockchain. Desde entonces ha registrado 18 patentes, construido una base de más de 3 millones de usuarios y se ha convertido en una de las voces líderes en seguridad DeFi. Mi papá volvió a buscar. TechCrunch, Ballchain asegura $15 millones en Serie A, febrero de 2025. Bloomberg, Ballchain de Bellamy marca una nueva etapa en la seguridad DeFi, enero de 2025. Business Insider, la joven de 26 años que protege millones en criptoactivos, diciembre de 2024. 7 artículos. Todos de los últimos 4 meses. Yo llevaba años teniendo éxito. Y ellos no tenían ni idea. Según el tío George, mi papá se quedó sentado en su oficina 20 minutos sin moverse, viendo la pantalla en silencio. Después llamó a mi número. Por primera vez en 1096 días. Yo dejé que sonara. Victoria vio el artículo de Forbes a las 10:30 de la mañana. No llamó. No escribió. No felicitó.
A las 11:03 de la mañana dejó de seguirme en Instagram. Me llegó la notificación. Y me reí en voz alta. La hija favorita no pudo soportar no ser la única estrella de la familia. Ese mismo día subió una historia a Instagram, la foto de su invitación como ponente principal. Honrada y agradecida. Almohadilla Neurocirugía Almohadilla ICNS 2025. Los comentarios se llenaron rápido. ¿Jimmy Bellamy es tu hermana? ¿Es tu familia? Pero ella no respondió ni uno solo. Para el final del día, yo había ganado 3.800 nuevos seguidores en Instagram. Victoria solo 340. No podía borrarme de Forbes, y ella lo sabía. En menos de 48 horas después de la publicación, recibí 43 mensajes en LinkedIn. CEOs. Inversionistas. Periodistas. 8 solicitudes de entrevista. CNBC Squawk Box. Bloomberg TV TechCrunch DevTV. Decrypt. Forbes Follow Up. Wall Street Journal. Financial Times. 3 invitaciones a eventos grandes. Consensus 2025 en Austin. Token 2049 en Singapur. Meet Bitcoin Expo en Cambridge. Ballchain tuvo un aumento del 68% en registros nuevos. El sitio web se cayó 2 veces por el tráfico. Y luego hubo un mensaje que se quedó conmigo. Lisa Chen, socia de Sequoia Capital. Jimmy, hemos estado siguiendo Ballchain por meses. Tu aparición en Forbes solo confirmó lo que ya sabíamos. Estás construyendo algo transformador. Hablemos de Serie B. ¿Estás disponible la próxima semana? Serie B. Sequoia Capital. Respondí. Martes, 2 de la tarde. Te mando el deck. El mundo quería escucharme a mí. Mi familia quería controlar la narrativa. En el día 27 de marzo, el tío George llamó a las 7:18 de la tarde. Contesté. Niña, dijo. Su voz era cálida. Orgullosa. Yo siempre lo supe. Estoy muy orgulloso de ti. Se me cerró un poco la garganta. Gracias, tío George. Te tengo que decir algo, siguió. Están todos en caos. Tu mamá está diciendo que siempre te apoyaron. Tu papá no ha dicho nada, es la primera vez que lo veo sin palabras. Hizo una pausa. Victoria está furiosa. Nathan está confundido, pero impresionado. ¿Qué crees que van a hacer?, pregunté. Van a ir por ti, dijo el tío George sin dudar. Van a querer algo. Dinero, tal vez. O van a querer acomodar la historia para no quedar como los villanos. Hizo una pausa. No dejes que reescriba lo que pasó, Jimmy. Tú hiciste todo esto solo. Nunca lo olvides. Lo voy a recordar. Y luego agregó. Y niño. Sí. No necesitaste su permiso para ser grande. Nunca lo necesitaste. Cerré los ojos por un segundo. Gracias. Hablamos 14 minutos más. Me contó lo que se estaba diciendo en el hospital. Los rumores. Las miradas distintas hacia mi papá. Como sus colegas ya no lo veían igual. Cuando colgamos, me quedé en silencio mucho rato. Y él tenía razón. 4 días después, llegaron a mi puerta. Día 24. Mi papá estaba en la cafetería del hospital cuando un colega se le acercó. El doctor Richard Thornton, jefe de cardiología. Jonathan, dijo mientras le daba una palmada en el hombro. Acabo de ver el artículo de Forbes. Tu hija. Ballchain, es increíble. Debes estar muy orgulloso. Mi papá forzó una sonrisa. Sí, claro. Siempre supimos que iba a lograr grandes cosas. Pausa. Yo no sabía que estaba en tecnología, continuó el doctor Thornton. Pensé que seguía en la escuela. Encontró su camino, respondió mi papá. En eso se acercó otro doctor. La doctora Linda Hayes, cirugía vascular. Jonathan,
Te quería preguntar, ¿es cierto que tu hija maneja un portafolio de $42 millones? Eso dice Bloomberg, añadió ella. La mandíbula de mi papá se tensó. 42.5 millones según Forbes, corrigió otro médico. Increíble. ¿Cuánto tiempo lleva en finanzas? ¿Unos años, y nunca lo mencionaste? La pregunta se quedó flotando en el aire. 6 doctores ya estaban mirando esa conversación. Es complicado, dijo mi papá. El doctor Thornton inclinó la cabeza, como si intentara entender algo que ya no encajaba. ¿Complicado cómo? La pregunta cayó como un golpe seco en la cafetería del hospital. Un residente de cirugía, uno de los que había estado en la cena de aniversario, fue quien habló. No lo dijo con malicia al principio, pero sí con sorpresa, como si por fin estuviera conectando piezas que antes no tenían sentido. Es que, perdón, Jonathan, ¿no tú mismo dijiste que tu hija había dejado la carrera y que estaba desempleada? Silencio. Un silencio pesado. De esos que no solo se escuchan, se sienten en el aire. Mi papá se quedó congelado un segundo. Su cara empezó a cambiar lentamente, primero incomodidad, luego tensión, y después un rojo que subía por el cuello. Alrededor, la cafetería del hospital se fue apagando. Una conversación dejó de sonar. Luego otra. Y en cuestión de segundos, ya nadie comía. Nadie hablaba. Todos estaban escuchando. Mi papá abrió la boca, como si fuera a responder, pero no salió nada. No había una frase segura. No había una salida elegante. Porque la historia que él había contado durante años, ya no encajaba con lo que todos acababan de leer en Forbes, en Bloomberg, en TechCrunch. Así que no dijo nada. Solo tomó su charola. La levantó con manos tensas. Y sin mirar a nadie, caminó hacia la salida de la cafetería. Paso a paso. Rápido. Como si quedarse ahí un segundo más fuera peligroso. Pero lo que realmente se rompió no fue el silencio. Fue la versión de la historia que él había construido sobre mí. Y la gente lo había visto caer en tiempo real. Y lo habían recordado. Ese mismo día, en el minuto en que todo eso seguía vibrando en el hospital, mi mamá decidió hacer otra cosa. Día 24. 3:42 de la tarde. Entró a Facebook. Publicó una foto mía. O más bien, una versión de mí que ahora le convenía. Tan orgullosa de mi hija Jimmy. Siempre ha sido brillante, y es maravilloso verla reconocida por Forbes. Almohadilla mamá orgullosa almohadilla 30 under 30. Abajo, compartió el link del artículo. El mismo artículo que antes no existía en su mundo. El mismo que antes era irrelevante. El mismo que antes no merecía atención. En menos de una hora, 340 personas le dieron like. Y los comentarios comenzaron a llegar uno tras otro, como una avalancha que ya no se podía detener. Catherine, esto es increíble. No sabía que Jimmy estaba en tecnología, felicidades. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Seguro siempre apoyaste sus sueños. ¡Qué historia tan inspiradora! Mi mamá empezó a responder con emojis, con frases cortas, con gracias, con corazones. Pero luego llegó el primer comentario incómodo. Espera, ¿no dijiste el mes pasado que todavía estaba encontrándose a sí misma? Mi mamá lo vio. Se quedó un segundo viendo la pantalla. Y lo borró. Luego vino otro. Yo pensé que había dejado medicina. Tú me dijiste que estaba desempleada. Borrado. Otro más. Qué raro, recuerdo otra versión de la historia. Borrado. Uno tras otro. Como si borrar comentarios pudiera borrar también lo que ya se había dicho en persona. Como si Internet no tuviera memoria. Pero la tenía. Y lo peor era que ya no se trataba de mí. Se trataba de ellos tratando de controlar algo que ya se les había salido de las manos. Otro comentario llegó después. Catherine, yo estuve en la cena de aniversario. Escuché lo que Jonathan le dijo. Borrado. Usuario bloqueado. En menos de 2 horas, mi mamá ya había borrado 12 comentarios y bloqueado a 3 personas.
Pero el problema es que en Internet, borrar no significa desaparecer. Alguien tomó capturas de pantalla. Las subió a un chat privado. Y de ahí, se empezó a regar. Para el día 25, ya había gente hablando de la esposa del Dr. Bellamy intentando reescribir la historia en Facebook. Mi mamá quería controlar la narrativa. Pero Internet no le dio permiso. Mientras tanto, Victoria subió otra historia a Instagram. Una foto sobre su invitación como ponente principal. Grateful for this opportunity. Hard work pays off. Almohadilla Neurosurgery almohadilla Goals. Su historia normalmente tenía unas 800 vistas. Esta vez tuvo 4200. Pero no por lo que ella quería. Los comentarios no eran sobre su logro. Eran sobre mí. ¿Tu hermana es la de Forbes? Tu familia es increíble. Felicidades. ¿Tú y Jimmy trabajan juntas? ¿Cripto y neurocirugía en la misma familia? Tus papás deben estar orgullosos. El 67% de los comentarios mencionaban mi nombre. Victoria no respondió ninguno. En el hospital, 4 doctores le preguntaron directamente. ¿Tu hermana salió en Forbes? ¿Trabajan juntas? Victoria sonrió, pero de una forma tensa, forzada. No, estamos en campos diferentes, dijo. Pero qué emoción para la familia, insistió uno. Sí, claro, respondió ella. Y se fue. Más tarde, un colega le dijo al tío George. Se veía como si quisiera romper algo. La hija perfecta ya no era la única estrella. Y eso la estaba destruyendo por dentro. Día 25, 8:50 de la noche. Nathan llamó. Yo casi no contesté. Pero la curiosidad ganó. Jimmy, dijo. Su voz era baja, casi temblorosa, como si por primera vez no supiera exactamente cómo sostener lo que estaba diciendo. Perdón. Se quedó en silencio un segundo, como buscando aire. Debí haberte defendido en la cena. Fui un cobarde. Yo, no quería que papá también se me viniera encima a mí. No dije nada. Solo escuché. Del otro lado de la línea se sentía ese tipo de silencio incómodo, el que viene después de años sin decir las cosas correctas en el momento correcto. Y, de verdad estoy orgulloso de ti, agregó al fin. Su voz cambió un poco ahí, como si eso sí fuera real, como si eso no le costara tanto decirlo. Lo que construiste. Baolchain, es increíble. He estado leyendo todo lo que sale de ti. Es muy bueno. Gracias, Nathan, respondí después de unos segundos. No sonó frío. Tampoco cálido. Solo, real. Otro silencio. De esos que pesan. Sé que no me lo merezco, dijo de nuevo, más bajo. Pero quería que supieras algo. Lo que hizo papá estuvo mal. Y lo que hicimos todos, quedarnos callados, también estuvo mal. Ahí sentí un nudo en la garganta. No fuerte. Pero sí suficiente para hacerme bajar un poco la mirada. Te lo agradezco, dije. Y lo dije en serio. Se escuchó su respiración del otro lado, como si estuviera midiendo si seguir o no. ¿Podemos hablar algún día?, preguntó al fin. Pero no de ellos. No de la familia. Solo nosotros. Me quedé pensando. No era una decisión simple. No porque no pudiera perdonarlo, sino porque el silencio no se arregla con una sola llamada. Tal vez, le dije al final. No ahora, pero tal vez. Está bien, respondió rápido. Eso es justo. Nos quedamos en silencio unos segundos más, sin prisa por colgar, pero tampoco con nada más que decir. Me tengo que ir, dije. Sí, claro. Cuídate, Jimmy. Tú también. Y colgué. Nathan fue el primero en pedir perdón. Pero una disculpa no borra 3 años completos de silencio. Ni todo lo que ya había cambiado. En esos mismos días, el mundo afuera seguía acelerando. CNBC confirmó mi participación en Squawk Box para el 8 de abril. Bloomberg programó una sesión de fotos para el 12 de abril,
dentro de su serie de innovadores en cripto. TechCrunch quería un artículo largo, de 3.000 palabras, sobre mi historia completa. Incluyendo, según ellos mismos, tu decisión de dejar medicina y cómo reaccionó tu familia. El periodista incluso me escribió directo. ¿Tu padre es un cirujano reconocido en un hospital de primer nivel? ¿Él apoya tu carrera? Leí la pregunta 2 veces. Podía sentir el ángulo. Podía sentir la historia que querían contar. No era solo tecnología. Era familia. Era conflicto. Era contraste. Respiré hondo. Es una conversación en proceso, respondí. ¿Estarías dispuesta a hablar de eso en récord?, insistió. Me quedé viendo la pantalla unos segundos más de lo necesario. Y luego escribí. Sí. Hablemos de todo. Minutos después llegó el correo. Asunto: emocionados de contar tu historia. Jimmy, creo que esta pieza va a conectar con muchísima gente que tuvo que elegir su propio camino a pesar de la presión de su familia. Estoy esperando nuestra llamada. El artículo estaba programado para publicarse el 15 de abril. Y mientras él me escribía eso, yo ya sabía algo que nadie más sabía. Yo estaba a punto de contarle al mundo una historia completa. Una historia que no era solo mía, sino también de lo que ellos habían hecho, de lo que habían dicho, de lo que habían intentado borrar. Y lo más importante, ellos todavía no tenían idea de lo que se venía. En el día 28, el 31 de marzo, tomé una decisión que no nació de la emoción del momento. Esto ya estaba planeado desde mucho antes. Antes de la cena. Antes de Forbes. Antes de que mi nombre empezara a circular en todos lados. Ese día llamé a la oficina de desarrollo del MIT. Cuando me contestaron, fui directo. Quiero establecer un fondo de becas. Del otro lado escuché movimiento, como si la persona se hubiera enderezado en su silla. La cantidad sería de $5 millones, distribuidos en 12 años. Está dirigido específicamente a mujeres que quieran entrar a blockchain, tecnología financiera o ciencias de la computación. Hice una pausa corta y seguí. Y quiero enfocarlo especialmente en mujeres que vienen de carreras tradicionales, medicina, derecho, negocios, y que decidieron cambiar de camino. Hubo un silencio de 3 segundos. No incómodo, sino de sorpresa real. Señora Bellamy, esto es extraordinariamente generoso, dijo la directora. Quiero que empiece este otoño, continué sin cambiar el tono. 50 becas por año. $8.333 por beca. Y quiero que esas becas prioricen a mujeres que dejaron medicina, derecho o negocios para entrar a STEM. Del otro lado ya no había duda. Podemos hacerlo sin problema. Entonces añadí la última parte, la que para mí era la más importante. Una cosa más. Quiero que el fondo se llame Women in Blockchain Scholarship Fund. Sin mi nombre. Sin Bellamy Fund. Sin reconocimiento personal. Solo el propósito. Solo el impacto. Entendido, respondió ella de inmediato. El comunicado oficial salió ese mismo día, 31 de marzo a las 10 de la mañana. MIT anuncia fondo de becas de $5 millones para mujeres en blockchain. Cambridge, Massachusetts. El MIT anunció con orgullo un fondo creado por Jimmy Bellamy, fundadora de Ballchain, para apoyar a mujeres que estudian tecnología y finanzas. El programa ofrecería 50 becas anuales durante 12 años, con prioridad para mujeres que hicieron un cambio de carrera desde campos tradicionales. En menos de una hora, TechCrunch lo publicó. El titular era directo, sin adornos. Exestudiante de medicina crea fondo de $5 millones para mujeres en tecnología. Y ahí fue cuando mi papá lo vio. El tío George me dijo después que su cara cambió completamente cuando lo leyó. No fue enojo primero. Fue silencio. De ese que pesa. De ese que no tiene respuesta inmediata. El 2 de abril hice otra donación. Esta vez fue diferente. $2 millones al Hospital St. Christopher en Brooklyn. No el hospital de mi papá. No su mundo. Ni siquiera cerca. St. Christopher atiende uno de los barrios más pobres de Nueva York.
La mayoría de sus pacientes no tienen seguro médico o tienen muy poco acceso a servicios básicos. No era una donación simbólica. Era infraestructura. Era equipo. Era capacidad real para salvar vidas donde antes no la había. Y mientras todo eso pasaba, el mundo empezaba a ver mi historia desde otro ángulo. Uno que ellos ya no podían controlar. La donación no era solo dinero. Tenía un propósito muy específico, muy claro, muy pensado. No se trataba únicamente de ayudar al hospital, sino de cambiar cómo funcionaba todo el sistema de pagos desde adentro. Se iba a instalar una infraestructura basada en blockchain para el manejo de transacciones médicas, con la idea de reducir los costos administrativos en un 40%. Pero lo más importante era esto: ayudar a pacientes sin seguro o con seguro incompleto a acceder a atención médica sin quedar atrapados en procesos lentos, burocráticos o imposibles de pagar. La ironía era imposible de ignorar. Yo estaba usando lo que ellos llamaban dinero falso para ayudar a personas reales. Para salvar vidas reales. Para resolver problemas reales. Y entre más lo pensaba, más claro me quedaba lo absurdo de todo lo que me dijeron durante años. El CFO del hospital me escribió un correo al día siguiente. Un correo corto, pero con un tono completamente distinto al que normalmente usan cuando hablan de donaciones. Señora Bellamy, esta donación va a cambiar vidas. Vamos a implementar el sistema de pagos blockchain el próximo mes. Gracias por creer en nuestra misión. Gracias por creer en nuestra misión. No en mí. En lo que se iba a construir. En lo que iba a funcionar. El comunicado oficial salió el 3 de abril por la mañana. Hospital de Brooklyn recibe donación de $2 millones para innovación en pagos con blockchain. Y debajo, el detalle. La donación de la fundadora de blockchain, Jimmy Bellamy, modernizará la infraestructura de pagos del Hospital St. Christopher, ayudando a más de 12,000 pacientes sin seguro cada año. 12,000 personas. Cada año. Personas que antes tenían que esperar, endeudarse o simplemente no recibir atención. Ahora no. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, la historia llegaba a otros oídos. En el hospital donde trabajaba mi papá, sus colegas empezaron a ver la noticia. Primero uno. Luego otro. Luego otro más. Y la pregunta empezó a repetirse. ¿Por qué St. Christopher recibió la donación y no su hospital? ¿Por qué ese hospital en Brooklyn y no el suyo, uno de los más reconocidos del país? Mi papá no tenía respuesta. No una que pudiera decir en voz alta. Porque cualquier respuesta lo dejaba mal parado. Así que simplemente no la dio. Se quedó en silencio. El 15 de abril llegó el momento que TechCrunch llevaba semanas preparando. Publicaron el artículo principal. 3,200 palabras. Un perfil completo. Una historia larga, detallada, sin filtros. El titular era directo. Como Jimmy Bellamy construyó un portafolio de 42.5 millones después de dejar medicina, y por qué su familia no lo sabía. El artículo no solo hablaba de números. Hablaba de decisiones. De presión familiar. De expectativas. Y de lo que pasa cuando alguien decide romper con todo eso. Incluía citas mías extensas. Cuando les dije a mi familia que dejaba medicina, lo vieron como un fracaso. 3 años después, construí algo que ni siquiera podían encontrar en Google. Esa es la diferencia entre el prestigio tradicional y el impacto real. El éxito no es igual para todos. Para algunos es una bata blanca. Para mí fue código. Y la posibilidad de usar ese código para resolver problemas que la medicina, por sí sola, no podía resolver. Mi papá había llamado a las criptomonedas dinero falso. Durante años. Con seguridad. Con burla. Con desprecio. Pero ese dinero falso ahora estaba financiando becas para mujeres en tecnología, modernizando sistemas hospitalarios, y creando oportunidades reales para personas que antes no las tenían. Eso ya no era una discusión teórica. Era impacto medible. Era cambio real. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Más de 18,000 compartidos en 24 horas.
Se replicó en redes, en foros, en chats privados, en grupos de inversionistas. Y en Reddit, el comentario más votado decía: su familia debe sentirse terrible ahora. Bien. Deberían. Y nadie lo desmintió. Nadie lo suavizó. Porque por primera vez, la historia ya no la estaba escribiendo la familia Bellamy. La estaba escribiendo el mundo. El segundo comentario decía: esto es por lo que no debes despreciar los sueños de los demás. Nunca sabes lo que alguien está construyendo en silencio. Los colegas de mi papá lo leyeron. Todos. El tío George me contó que los rumores en los pasillos del hospital duraron días. El 6 de abril tuve una videollamada con Sequoia Capital. Lisa Chen, la socia que me había contactado primero, dirigió la reunión. Jimmy, dijo, hemos estado siguiendo Ballchain por 8 meses. Tus métricas de crecimiento son excepcionales. Tu visión de seguridad en finanzas descentralizadas es el futuro. Nos gustaría liderar tu Serie B. ¿Cuál es la oferta?, pregunté. $50 millones. Inversión de 50 millones con una valuación post-dinero de 180 millones. No cambié la expresión. ¿Tiempo de cierre? Podemos cerrar en 6 días. 6 días. Una serie B normalmente toma 3 meses. Te enviamos el term sheet hoy mismo, añadió. Y así fue. El 12 de abril cerramos el trato. Serie B de $50 millones, liderada por una de las firmas de capital de riesgo más prestigiosas del mundo. Ballchain quedó valuada en $180 millones. Mi participación personal, 62%. Hice la cuenta en mi cabeza. La empresa del dinero falso, como ellos lo llamaban, ahora valía más de lo que mi papá iba a ganar en toda su carrera. Yo estaba construyendo un imperio. Y mi familia quería una reunión. 12 de abril, 11:03 de la mañana. El portero me llamó. Señorita Bellamy, el doctor y la doctora Bellamy están aquí para verla. Me quedé helada. No los había invitado. No había hablado con ellos en 4 semanas. ¿Los mando subir?, preguntó. Pensé unos 30 segundos. Luego dije: sí. Mándalos. Ya quería terminar con todo esto. Me cambié rápido. Salí de mis pants. Me puse jeans y un blazer. A propósito. Quería que me vieran como era ahora, no como la versión que ellos seguían teniendo en la cabeza. A las 11:07 de la mañana sonó el timbre. Abrí la puerta. Se veían más pequeños de lo que los recordaba. Entraron. Mi papá miró alrededor del penthouse de 2.800 pies cuadrados, los ventanales de piso a techo, la vista completa de Manhattan detrás de mí. Mi mamá observó los muebles, el arte en las paredes, los acabados, los detalles. Jimmy, dijo mi mamá, tenemos que hablar. No les ofrecí asiento. Solo me quedé de pie. Este lugar es impresionante, dijo mi madre mientras miraba alrededor del penthouse. Sus ojos recorrían todo como si estuviera en un museo. De verdad, no teníamos idea de que te estaba yendo tan bien. Y lo dijo así. No dijo lo sentimos. No dijo nos equivocamos. Solo, no teníamos idea. Como si todo fuera un malentendido administrativo. Mi papá se aclaró la garganta. Jimmy, la verdad estamos sorprendidos. Deberías habernos dicho. Me quedé viéndolo fijo. Decírselos cuando, respondí. ¿Cuándo me llamaste una vergüenza? ¿O cuándo me corriste enfrente de 18 personas? Él se tensó. Se notó en su cara. Como si esas palabras todavía pesaran igual que ese día. Mi mamá dio un paso adelante. Jimmy, no entendíamos la magnitud de lo que estabas construyendo. Si hubiéramos sabido. La interrumpí de inmediato. ¿Hubieran qué? ¿Me habrían apoyado, creído en mí? Silencio. Ese silencio pesado que dice más que cualquier respuesta. Respiré hondo. Ustedes tuvieron 3 años para preguntar, dije más bajo. Eligieron humillarme en lugar de eso. Mi papá se movió incómodo.
Cambió el peso de un pie al otro. Jimmy, he estado pensando, dijo al fin. Tu tecnología, este sistema de ball chain, mi hospital podría usarlo. Podríamos trabajar juntos. Una colaboración padre e hija. Ahí estaba. La frase que lo cambió todo. Una colaboración, repetí. Sí, dijo rápido. Piensa en el impacto que podríamos tener. Tu tecnología, mi red de contactos, podríamos ayudar a mucha gente. Ayudar a la gente, dije. Lo miré directo. ¿Cómo ayudaste tú en la cena? Su mandíbula se tensó. Mi mamá intentó otra vez, más suave. Jimmy, la familia debe apoyarse. Sí, cometimos un error, pero ya estamos aquí. Queremos ser parte de tu éxito. Sonreí sin humor. Ahora sí quieren familia, dije. Sí, ahora que hay dinero de por medio. No es justo, dijo ella rápido. Es completamente justo, respondí. Caminé hasta la barra de la cocina. Me recargué ahí, poniendo distancia entre ellos y yo. Déjenme ser muy clara, dije. No vinieron aquí a disculparse. Vinieron porque sus colegas están haciendo preguntas. Porque Victoria ya no es el único nombre importante. Porque su reputación se está viendo afectada. Mi papá quiso hablar. Levanté la mano. Se detuvo. ¿Quieren crédito? Continué. Quieren poder decir, sí, ella es nuestra hija, siempre la apoyamos, punto. Quieren reescribir la historia para no ser los villanos. Ninguno lo negó. Eso fue lo peor. No lo negaron. Me enderecé. Los miré a los dos. Esto es lo que va a pasar, dije. Mi voz era calmada. Muy controlada. Yo voy a seguir construyendo Ballchain. Voy a donar a hospitales, no al suyo. Voy a financiar becas para mujeres que ustedes habrían llamado fracaso. Voy a hablar en conferencias, voy a dar entrevistas. Y cuando la gente pregunte por mi familia. Hice una pausa corta. Voy a decir la verdad. La cara de mi papá se puso roja. La verdad, repitió. Sí, respondí. Que construí todo esto sola. Que ustedes no creyeron en mí. Y que me sacaron de su vida cuando más los necesitaba. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Jimmy, no puedes simplemente borrarnos. Somos tus padres. Ustedes me borraron primero. Nosotros. Eligieron el prestigio sobre una persona. Eligieron su imagen sobre su hija. Y ahora quieren que yo finja que no pasó nada. Solo para salvar su reputación. Me giré hacia la puerta. No. 90 segundos. Eso fue lo que duró mi discurso. No gritos. No drama extra. Solo lo necesario para terminarlo todo. Mi papá intentó una vez más. Jimmy, somos tus padres, dijo. Mi mamá ya estaba llorando. No puedes simplemente abandonarnos, ¿qué va a pensar la gente? Lo miré. Ya saben lo que pasó, dije. Leen TechCrunch. Vieron el artículo de Forbes. Ya saben que no me apoyaron. Hice una pausa. ¿Y saben qué? Están de mi lado. Mi papá se tensó. Esto es extremo, dijo. Estamos tratando de enmendar las cosas. Están tratando de salvar su imagen, respondí. Eso no es cierto, dijo rápido. Entonces dime algo, contesté. ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué esperar 4 semanas? ¿Por qué esperar hasta después de Forbes, después de las donaciones, después del artículo de TechCrunch? No respondió. Y ese silencio fue la respuesta. Vinieron porque tuvieron que venir, dije. No porque quisieran. Y eso me dice todo lo que necesito saber. Caminé hacia la puerta. Esta conversación se terminó. Por favor, váyanse. La cara de mi papá se endureció. Jimmy, sé razonable. Váyanse. Una sola palabra. Final. Se quedaron ahí 5 segundos.
Nadie se movía. Hasta que mi mamá agarró su bolsa. Mi papá se acomodó el saco. Y caminaron hacia la salida. Mi mamá volteó una vez. Tenía la cara triste, desesperada. Yo no aparté la mirada. Pero tampoco cambié mi expresión. Entraron al pasillo. Yo cerré la puerta. 11:23 de la mañana. 18 minutos desde que llegaron hasta que se fueron. Me recargué en la puerta. Solté el aire. No lloré. No sentí culpa. Solo, ligereza. Después me senté en mi escritorio y seguí trabajando. Como si nada hubiera pasado. En las siguientes 2 semanas, 6 familiares intentaron contactarme. Tía Susan. Jimmy, estoy muy orgullosa. Mi hijo está interesado en tecnología, ¿podrías mentorarlo? Tío Paul. Oye Jimmy, tengo una oportunidad de negocio que podría beneficiarse de tu blockchain. Prima Rachel. Deberíamos tomar un café. Me encantaría escuchar sobre blockchain. Primo David. ¿Estás contratando? Estoy buscando cambiar de carrera. Tía Margaret. ¿Podrías dar una charla en mi club de mujeres? Te pagaríamos. 5 de 6 querían algo. Los bloqueé a los 5. El sexto mensaje fue del tío George. ¿Estás bien, niña? Le respondí. Sí. Estoy bien ahora. Ellos no querían una relación. Querían acceso. Yo no les di ninguno de los dos. En el hospital, los colegas de Victoria empezaron a comparar. ¿Supiste? La hermana de Victoria levantó 50 millones. La más joven de los Bellamy vale más que muchos cirujanos juntos. Leí el artículo, la hermana parece muy impresionante. Victoria escuchó todo. Y empezó a cambiar su forma de publicar. 2 historias al día, en vez de 2 por semana. Fotos en quirófano. Frases sobre dedicación. Logros académicos. Control de daños. Pero cada publicación tenía comentarios. ¿Jimmy es tu hermana? Es increíble. Tu familia debe estar orgullosa. Y eso era lo nuevo para ella. Ser la segunda mejor. No lo manejó bien. 6 semanas después del artículo de Forbes, un cirujano detuvo a mi papá en el pasillo del hospital. Jonathan, leí el artículo de TechCrunch. Su hija dijo que ustedes no sabían de su éxito por años, ¿es cierto? Mi papá se detuvo. Y respondió. Fue complicado. Teníamos diferentes visiones sobre su futuro, dijo uno de los colegas de mi papá. Y el otro respondió, sin dudar. Parece que su visión fue la que sí funcionó. Silencio. Otro doctor intervino. Escuché que la corrieron en la cena de aniversario. La mandíbula de mi papá se tensó. ¿Dónde escuchaste eso?, preguntó. Las cosas se saben, Jonathan. La gente habla. Y así, sin más, algo empezó a cambiar. Las invitaciones a cenas con colegas bajaron casi un 60%. Su reputación dejó de ser solo la de un cirujano respetado. Y empezó a ser la del doctor que no apoyó a su propia hija brillante. La gente no olvida. Nathan no me defendió públicamente, pero en privado empezó a decir otra cosa. Les comentaba a sus compañeros de la escuela de medicina. Mi hermana es brillante, ojalá la hubiera defendido. Incluso empezó a recomendar blockchain a otros estudiantes. 12, para ser exactos. Y me escribía de vez en cuando. Semana 7. Hablé de blockchain con mi grupo de estudio. 4 se registraron. Sé que es poco, pero estoy intentando. Yo le respondí. Gracias. El perdón toma tiempo. Tal vez algún día. En ese momento apareció una publicación en Reddit, en r/entrepreneur. Título. Estudiante de medicina expulsada por dinero falso, resulta valer $42.5 millones. 8.400 votos positivos. El comentario más votado decía. Esto es por lo que no debes despreciar los sueños de los demás.
La ironía es perfecta. El segundo decía: imagínate estar tan obsesionado con el prestigio que echas a tu hija, y luego ella se vuelve más exitosa que tú jamás serás. Karma puro. En Twitter, un hilo se volvió viral. 340,000 vistas. El 94% de los comentarios estaban de mi lado. El otro 6% decía cosas como: la familia es la familia. Debería perdonarlos. Pero yo no respondí nada. No lo necesitaba. Porque verlo ya era suficiente. El Internet había tomado partido. Pero lo más importante es que yo ya no lo necesitaba. Yo ya sabía mi valor. En septiembre de 2025, entró la primera generación de becarias del programa MYT. 120 mujeres. Baolchain llegó a 5.1 millones de usuarios. Y recibí una invitación para hablar en TED 2026 en Vancouver. El tema: redefiniendo el éxito más allá del prestigio tradicional. El tío George me confirmó que estaría en la primera fila. El 14 de septiembre hablé en el evento de bienvenida del MIT para las becarias. Solo 8 minutos. Pero cuando terminé, hubo ovación de pie. Una chica se me acercó después. Estaba llorando. Me salvaste la vida, me dijo. Mis papás decían que ciencias de la computación era para hombres. Querían que fuera abogada. Estuve a punto de rendirme, pero vi tu historia y apliqué. La abracé. Tú los estás desafiando, le dije. Yo solo abrí la puerta. Ese era el legado que estaba construyendo. No el que ellos querían. El que yo elegí. En julio escribí una carta. Nunca la envié. Decía: queridos mamá y papá. Los perdono por no entenderme. Pero ya no necesito su aprobación. He construido algo que ustedes nunca van a comprender del todo, y está bien. No necesito que lo hagan. Solo necesitaba que me amaran. Pero ustedes eligieron condiciones. Yo me elegí a mí. Espero que algún día estén orgullosos de quien me convertí, no de lo que gané. Y si ese día nunca llega, está bien. Porque yo ya estoy orgullosa de mí. J. La guardé en borradores. Algunas palabras no son para enviarse, son para sanar. Mi familia ahora es otra. El tío George, que me llama cada domingo. Nathan, con quien poco a poco estoy reconstruyendo algo. Mi equipo de Baolchain, 23 personas que creen en la misión. Las 120 becarias del MIT. Y mujeres que me escriben diciendo: tu historia me dio permiso para cambiar de carrera. Porque la familia no siempre es sangre. Es quien te ve y decide quedarse. 6 meses después de aquella cena, estaba en mi penthouse. Miré la ciudad de Manhattan desde los ventanales. Mi patrimonio había crecido a $68 millones. Baolchain había triplicado su valor. Mis papás no me habían llamado en 6 meses. Y sentí paz. No los odio. Los compadezco. Porque van a pasar el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubieran creído en mí. Yo ya lo sé. Lo estoy viviendo. Ellos querían una doctora. Querían una bata blanca y un quirófano. Pero en lugar de eso, tuvieron a alguien que no necesitó su aprobación para cambiar el mundo. Alguien que convirtió el fracaso en una plataforma. Alguien que usó lo que ellos llamaron dinero falso para crear oportunidades reales. Y si algún día vuelven a buscar mi nombre, van a encontrar a una mujer que convirtió su rechazo en su mayor logro. Esa es la historia que escribí yo. Y de esa, sí estoy orgullosa. 6 meses después de aquella última conversación, el mundo ya no se sentía como algo que estaba persiguiéndome. Se sentía estable. No perfecto. No fácil. Pero mío. Esa mañana me desperté antes de que saliera el sol. Manhattan todavía estaba en silencio, ese tipo de silencio raro en una ciudad que nunca duerme. Me quedé unos segundos mirando el techo, sin prisa por levantarme, sin la sensación de estar corriendo detrás de algo. Ya no estaba corriendo. Me levanté,
Caminé descalza hasta los ventanales del penthouse y vi la ciudad encenderse poco a poco. Luces, movimiento, vida. Todo seguía avanzando con o sin permiso de nadie. Como yo. Mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje del equipo de Ballchain. 6.8 millones de usuarios activos. El sistema de pagos hospitalarios ya está implementado en 3 nuevos hospitales. Lo leí sin sorpresa. Solo con calma. Porque ya no era noticia para mí, era rutina. Después abrí otro correo. TED 2026. Confirmación final. Vancouver. Discurso principal. Redefining Success Beyond Prestige. Sonreí un poco. Prestigio. Esa palabra que había pesado tanto en mi vida antes, ahora solo era ruido de fondo. Me vestí sin pensar demasiado. Ya no elegía ropa para impresionar a nadie. Elegía comodidad, claridad, enfoque. Antes de salir, miré la ciudad una vez más. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que me quitaron. Pensé en lo que construí. En el camino. En las decisiones. En el silencio. En la soledad que no me rompió, sino que me formó. Esa tarde, en una videollamada con mi equipo, alguien dijo: estamos creciendo más rápido de lo que imaginamos. Otro agregó: ya no es solo una plataforma. Es infraestructura. Y yo escuchaba en silencio. Porque en algún punto, liderar dejó de ser gritar órdenes. Y empezó a ser dejar que las cosas correctas siguieran su curso. Cuando terminamos la reunión, me quedé sola unos minutos en la pantalla apagada. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, apareció un pensamiento diferente. No sobre éxito. No sobre dinero. No sobre validación. Sino sobre algo mucho más simple. Paz. Esa noche, el tío George llamó, como siempre. ¿Cómo estás, Kid? Bien, le dije. Y era verdad. No el bien automático. Sino el bien real. Se nota, dijo él después de un segundo. Tu voz suena diferente ahora. Me reí un poco. ¿Diferente cómo? Más ligera. Y tenía razón. Nathan me escribió ese mismo día. Un mensaje corto. Estoy en terapia. Estoy entendiendo muchas cosas. No espero nada. Solo quería decírtelo. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el mensaje un rato largo. Ya no había enojo. Tampoco urgencia. Solo, historia. Al final escribí: gracias por decirlo. Y lo dejé ahí. Unos días después, recibí una invitación que no esperaba. Un correo del Hospital St. Christopher. Gracias a su sistema, hemos reducido los tiempos de espera en un 47%. Hemos podido atender a miles de pacientes que antes no podían pagar. No había titulares. No había viralidad. Solo impacto. Real. Silencioso. Continuo. La noche antes de viajar a Vancouver, me senté frente a la ciudad otra vez. Esta vez no estaba sola conmigo misma. Estaba acompañada por todo lo que había construido. Las becarias que estaban entrando a sus carreras. Los hospitales funcionando mejor. El equipo que confiaba en la misión. Las personas que nunca conocí, pero que ahora tenían más oportunidades. Y entendí algo que me tomó años aceptar. El éxito no siempre se ve como victoria. A veces se ve como paz. El día del vuelo, guardé mi laptop, mi discurso y un solo papel doblado dentro de la maleta. Era la carta que nunca envié. La saqué por un segundo, la leí sin abrirla del todo. Y la volví a guardar. No porque necesitara cambiarla. Sino porque ya no necesitaba enviarla. En el avión, mientras despegábamos, miré por la ventana. Las luces de la ciudad se hacían pequeñas. No como algo que dejaba atrás. Sino como algo que ya no me definía. Meses después, en el escenario de TED en Vancouver, frente a miles de personas, dije una frase final que resumía todo lo que había vivido.
El éxito no es que te elijan. El éxito es dejar de necesitar ser elegido. Silencio. Y luego aplausos. Pero por primera vez en mi vida. El aplauso no era el punto. El punto era que ya no lo necesitaba. Y cuando bajé del escenario, sin cámaras persiguiéndome, sin nada que demostrar, sin nadie a quien convencer, entendí algo simple. No volví a casa. Porque por fin, ya estaba en ella.